one lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. El espacio donde lo misterioso, lo oculto y lo histórico se entrelazan para dar vida a los relatos que cambiaron el curso del tiempo. Hoy os traigo un programa muy especial, un poquito más extenso de lo normal y muy apasionante, sobre un día que marcó la historia de España, el 2 de mayo de 1808, el día en que el pueblo de Madrid se levantó contra las fuerzas de ocupación de Napoleón Bonaparte. Durante lo que dure el programa, recorreremos las calles de Madrid, escucharemos los ecos del pueblo y conoceremos los nombres que se volvieron eternos. Desde las causas profundas de la invasión francesa hasta las consecuencias que provocaron una guerra total. Este programa te hará vivir la historia como nunca antes. ¿Comenzamos? Sombras se desvanecen en mitos y leyendas, ecos de voces antiguas, susurros en la niebla, historias nunca contadas, secretos en la bruma, misterios del pasado en la noche resurgen. Si tiene nombre existe en los cuentos de ayer, verdades y fantasías nos vuelven a hacer creer. Serpientes y dragones, héroes en caminos oscuros, dioses en sus tronos, mentiras y murmuros, mundos olvidados tras puertas del tiempo, fantasmas en los vientos, sueños que nunca mueren. Si tiene nombre existe en los cuentos de ayer, verdades y fantasías nos vuelven a hacer creer. Tiene nombre existe en los cuentos de ayer, verdades y fantasías nos vuelven a hacer creer. En esta primera parte del programa, nos adentramos en el convulso panorama internacional de finales del siglo XVIII y principios del XIX, donde el mundo se sacudía por una serie de transformaciones sin precedentes. La Revolución Francesa, estallada en 1789, no solo supuso la caída de la monarquía francesa, sino que encendió una mecha ideológica en toda Europa.
La lucha entre absolutismo y libertad, entre monarquía tradicional y nuevas formas de gobierno popular, llegó a cada rincón del continente. En España, el reinado de Carlos IV coincidió con una época de enormes tensiones internas. El país vivía una pugna ideológica entre los sectores más conservadores, profundamente ligados al poder de la Iglesia y la nobleza, y los ilustrados, influenciados por las ideas de la Ilustración francesa, que proponían reformas educativas, científicas y sociales. Estos ilustrados buscaban modernizar la monarquía y reducir el poder de instituciones tradicionales, como la Inquisición, que aún seguía activa y vigilante. La censura, la persecución de ideas reformistas y el control sobre la enseñanza eran prácticas comunes en este periodo. La Inquisición, aunque ya no contaba con el poder brutal de siglos anteriores, mantenía una presencia decisiva en la vida intelectual del país. Se prohibían libros, se perseguía a librepensadores y se imponía una ortodoxia férrea en la cultura oficial. Esta situación creaba un clima de miedo y estancamiento que contrastaba con el dinamismo reformador de otros países europeos. Carlos IV era visto como un monarca débil, poco interesado en los asuntos de Estado. Su esposa, María Luisa de Parma, y su favorito, Manuel Godoy, acumulaban un poder inmenso, generando descontento entre la población y la nobleza. Godoy, en particular, fue una figura profundamente impopular, acusado de corrupción, favoritismo y de ceder a los intereses franceses. La alianza con Francia se materializó en el Tratado de Fontainebleau, firmado en 1807, que permitía el paso de tropas francesas por territorio español con el pretexto de invadir Portugal, aliado de Gran Bretaña. Lo que no se sabía en aquel momento era que Napoleón tenía planes mucho más ambiciosos: controlar directamente España e instalar en el trono a su hermano José Bonaparte. Si tiene nombre, existe. El descontento del pueblo llegó a su punto de ebullición en marzo de 1808, con el motín de Aranjuez. Fue un levantamiento espontáneo en el que el pueblo, apoyado por sectores del ejército, se rebeló contra Godoy, quien fue detenido. En medio del caos, Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII. No obstante, la aparente victoria fue efímera. Napoleón ya había comenzado a mover sus fichas y España estaba a punto de entrar en una de las etapas más trágicas y heroicas de su historia. Con Fernando VII como nuevo rey y la capital llena de tropas francesas, la situación era insostenible. Napoleón convocó a Carlos IV y a Fernando a Bayona, donde los presionó hasta conseguir que ambos renunciaran a sus derechos al trono. José Bonaparte, hermano del emperador, fue nombrado rey de España. En Madrid, el mariscal Murat había establecido una ocupación silenciosa, pero tensa. Las calles estaban patrulladas por soldados extranjeros y el pueblo madrileño sentía que algo terrible estaba por estallar. El detonante fue el intento de los franceses de llevarse al infante Francisco y a la reina de Etruria. Una multitud se agolpó frente al Palacio Real, intentando impedirlo.
La chispa prendió fuego el 2 de mayo, sin líderes claros. El pueblo de Madrid se alzó. Cuchillos, piedras, herramientas, cualquier cosa servía como arma. Se luchó en la Puerta del Sol, en el Parque de Artillería de Monteleón y en callejuelas donde la sangre y la pólvora se mezclaban con el polvo de la resistencia. En Monteleón, los capitanes Luis Daoiz y Pedro Velarde lideraron a un pequeño grupo de artilleros en una defensa heroica. Resistieron hasta ser masacrados. Manuela Malasaña, una joven costurera, murió por portar unas tijeras, consideradas arma por los franceses. Numerosos testigos dejaron constancia del horror de aquel día. En cartas privadas rescatadas por historiadores, vecinos describieron cómo las balas silbaban en las esquinas y el suelo se teñía de rojo. Una mujer del barrio de Lavapiés escribió que vio a su marido caer con una bayoneta clavada en el pecho mientras defendía su casa con una azada. Otro testigo, un aprendiz de imprenta, relató cómo los niños pequeños lanzaban piedras desde los balcones, mientras los soldados franceses disparaban sin contemplaciones. Estos relatos dan vida a la angustia y el valor del pueblo común. Murat respondió con furia. Fusilamientos masivos en la montaña del Príncipe Pío y por toda la ciudad. Francisco de Goya plasmó el horror en su obra el 3 de mayo de 1808, donde un hombre con los brazos en cruz representa la inocencia fusilada. La brutalidad con la que se castigó el alzamiento no hizo más que prender una llama de resistencia que ya no se apagaría. La ciudad quedó enlutada, pero también enardecida. Había comenzado algo que ya no tenía marcha atrás: la guerra de un pueblo contra el mayor imperio de su tiempo. Si tiene nombre, existe. El eco del 2 de mayo se expandió como un incendio. En pocas semanas, ciudades y pueblos de toda España se rebelaron. Nacía así la Guerra de la Independencia, un conflicto que duraría 6 años y sumiría al país en una lucha feroz. Las guerrillas fueron el alma de la resistencia. En lugares como Asturias, Galicia, Cataluña y Andalucía, los campesinos tomaban armas improvisadas y atacaban a los franceses de noche, emboscándolos en caminos y bosques. Estos guerrilleros, muchas veces analfabetos, se convirtieron en símbolos del coraje popular. Una de las figuras más destacadas fue Juan Martín Díez, conocido como el Empecinado. Campesino de origen humilde, se convirtió en uno de los más temidos líderes guerrilleros. Su apodo venía de su lugar de origen, Castrillo de Duero, en la comarca de Peñafiel. Organizó una red de combatientes que hostigaban a las tropas napoleónicas sin descanso. Se escondían en los montes durante el día y atacaban por la noche, dejando una estela de miedo entre los oficiales franceses. Su figura encarna la determinación y la capacidad de organización del pueblo llano. Zaragoza resistió 2 asedios brutales. Su población, liderada por figuras como Agustina de Aragón, resistió con uñas y dientes. Cuenta la leyenda que Agustina, al ver caer a los artilleros en la defensa de la Puerta del Portillo,
tomó una mecha, encendió un cañón y repelió al enemigo. Su gesto se convirtió en un símbolo de la valentía femenina en la guerra. En Gerona, el asedio duró meses. El hambre, las enfermedades y la muerte fueron moneda común, pero el espíritu no se quebró. Familias enteras resistieron encerradas entre muros que temblaban bajo las bombas. Las crónicas hablan de mujeres que cocinaban con raíces y soldados que compartían su última ración con los niños. La batalla de Bailén fue un punto de inflexión. El ejército español, bajo el mando de Castaños, derrotó al general Dupont. Fue la primera gran victoria contra las tropas napoleónicas en tierra firme y forzó la retirada temporal del invasor. Los prisioneros franceses fueron exhibidos como prueba de que el imperio no era invencible. El duque de Wellington, enviado por Inglaterra, comenzó a coordinar campañas junto al ejército español. Poco a poco, el dominio francés se fue resquebrajando. Fue una guerra total, combates sin reglas, ciudades arrasadas, campesinos armados, mujeres y niños convertidos en mártires. Cada rincón del país ardía en rebeldía y cada casa podía convertirse en bastión de libertad. Mes de mayo. Amaneció el lunes 2 de mayo, día aciago para Madrid. Salieron, en efecto, los guardias de Corps bien temprano, y a las 10 tomó el coche en Palacio la infanta doña María Luisa, exreina de Etruria, con sus 2 hijos, y el infante don Francisco, su hermano, y se marcharon. Ninguna noticia tenían las gentes de este viaje. El infante don Antonio bajó a despedir en la escalera a los demás infantes, y los que se hallaban a la sazón por casualidad junto a Palacio se remolinan y empiezan a gritar que los franceses se llevaban al infante don Antonio y cargan sobre un edecán francés que a uña de caballo salvó su vida. Se extendió con rapidez por todo Madrid la falsa noticia y de todas partes corrían las gentes y huían los franceses a incorporarse a sus respectivos cuerpos. Mataban a muchos, y en Palacio fue donde empezó el fuego, porque allí apareció la primera tropa francesa formada. A las 12 empezó a entrar en Madrid la tropa francesa de los campamentos inmediatos y a la 1 había ya 16.000 hombres que se distribuyeron por todo Madrid, ocupando la fuerza principal los puntos más importantes. Por todas partes se mataba, pero en el río, en la cercanía de Palacio y en las Maravillas era grande el estrago. En los principios, el paisanaje hizo dejar las armas a varios trozos de tropa, y en el parque de artillería hicieron nuestros artilleros 2 descargas a los franceses que iban a apoderarse de la artillería, y hicieron una matanza horrible, pero no había munición con qué seguir y los franceses se apoderaron de los cañones. Hubiera sido un día mucho más desastrado, que lo fue, pero los franceses hicieron mucho menos destrozo del que pudieron hacer porque estuvieron bastante contenidos. Y el paisanaje, desarmado, desorganizado y sin cabeza ni dirección, que no tenía más que un ardor desesperado, ¿qué podía hacer contra un ejército armado y dirigido? La poca tropa que había en Madrid estuvo, por orden del gobierno, encerrada en los cuarteles, y todos deseaban salir, y a las 12 ya había algunas patrullas mezcladas con otras francesas que hacían señas a lo largo con los pañuelos para sosegar a la gente. A las 2 de la tarde salió todo el consejo, los señores alcaldes de corte, varios grandes, algunos generales franceses y los señores de la Suprema Junta de Gobierno, y todos andaban sosegando y publicando bandos para la quietud. Pero a pesar de estas providencias,
Se reputó la mortandad de los franceses en 2000 hombres en todos los puntos, y aunque fue bastante menor la de los españoles en la refriega, la aumentaron muchísimo con los que en la misma tarde del lunes y el martes siguiente arcabucearon los franceses en el Prado y en otras partes, de una manera que causa horror a la humanidad, pues sin más que encontrar a uno cualquiera con un cortaplumas, aunque fuese un inocente, era conducido y arcabuceado sin ser oído ni preguntado. Y así pasaron, según noticias, de 200 hombres. Hubo en este día desgraciado algunas acciones brillantes en valor por los españoles. La Guerra de la Independencia tuvo efectos profundos no solo en España, sino en Europa. Napoleón, invencible hasta entonces, vio su imagen debilitada. El frente español se convirtió en un pozo de recursos y soldados. La leyenda de su invulnerabilidad se quebró. En 1812, en plena guerra, se promulgó en Cádiz una constitución revolucionaria. La Constitución de Cádiz establecía la soberanía nacional, la separación de poderes, el sufragio masculino limitado y la abolición de privilegios feudales. Fue una obra adelantada a su tiempo y tuvo un eco profundo más allá de las fronteras españolas. En América Latina, las colonias españolas, que ya vivían un despertar ideológico y político, encontraron en la Constitución de Cádiz un referente clave. Muchos criollos, hijos de españoles nacidos en América, vieron en ella una confirmación de que era posible imaginar una nueva forma de gobierno más justa y representativa. La influencia gaditana se percibe en textos como el Acta de Independencia de Venezuela, en 1811, las primeras constituciones de México y las ideas reformistas de figuras como Simón Bolívar y José de San Martín. Aunque algunos sectores criollos desconfiaban del compromiso real de España con estos principios, la Constitución fue sin duda una chispa más en el incendio independentista. Incluso cuando Fernando VII abolió la Carta Magna en 1814, los ideales que representaba ya estaban sembrados en las nuevas repúblicas en formación. Fernando VII, restaurado en el trono en 1814, abolió la Constitución y reinstauró el absolutismo. Persiguió a liberales, encarceló a diputados de Cádiz y trató de borrar todo lo ganado, pero el espíritu ya no era el mismo. Socialmente, la guerra cambió el rostro del país. Miles de muertos, ruinas por doquier, ciudades enteras destruidas, pero también surgió una nueva conciencia nacional. El pueblo entendió que tenía poder, que podía decidir, que podía resistir. El 2 de mayo es, hasta hoy, una fecha sagrada en la memoria española. No es solo una conmemoración militar, sino un símbolo civil de resistencia. En Madrid, cada año se honra a los caídos en actos oficiales y populares. Las autoridades regionales organizan homenajes en el cementerio de la Florida, donde descansan muchos de los fusilados del 3 de mayo, y se celebran desfiles y actividades culturales en distintos barrios. El arte también se encargó de no olvidar. Goya, además de sus fusilamientos, retrató la miseria, la desesperación y la brutalidad de la guerra en su serie de grabados Los desastres de la guerra. Si tiene nombre, existe. Estas imágenes
no embellecen la lucha, la muestran en toda su crudeza, como un espejo del sufrimiento y la barbarie que vivió el pueblo. En la educación, el 2 de mayo se enseña como una de las fechas clave en la historia de la nación. Aparece en los manuales escolares, en las clases de historia y se conmemora en centros educativos, sobre todo en Madrid. Se realizan actividades didácticas, visitas guiadas a lugares emblemáticos y talleres que buscan transmitir a las nuevas generaciones el valor de la resistencia cívica. En los medios, documentales, películas y novelas han mantenido viva la memoria del levantamiento. Obras como Los fantasmas de Goya o series históricas han recreado los días de la ocupación y la revuelta con mirada crítica y emotiva. Cada aniversario trae consigo programas especiales en radio y televisión, artículos en prensa y eventos públicos que recuerdan el legado de aquel día. Los nombres de los héroes sobreviven en calles, colegios y plazas. Daoíz y Velarde, Manuela Malasaña, Agustina de Aragón, Juan Martín el Empecinado y tantos otros. El pueblo se convirtió en leyenda y esa leyenda sigue viva en la vida cotidiana, en la cultura popular y en la identidad de una nación que nunca olvidó su gran libertad. Malasaña salió a la calle contra tropas extranjeras, portaba unas tijeras y alfiler de costurera, pólvora desde el balcón, carros a los hospitales, cruzando el parque de Monteleón. La Cibeles hoy hora de abandono, los balcones vuelven a avistar al vecino de la plaza del Cascorro. Madrid volverá a celebrar, volveremos a salir, volveremos a aplaudir en las plazas y verbenas de Madrid. Volveremos a salir, volveremos a aplaudir, volveremos más fuertes, Madrid. Y así llegamos al final de este programa. Uno de los episodios más conmovedores de la historia de España. Desde Si tiene nombre existe, espero haber encendido en ti una chispa de curiosidad y respeto por quienes se alzaron sin más armas que su dignidad. Porque como bien sabes, todo lo que tiene nombre existe. Con cariño, Blanca. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que como tú comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda,
Si tiene nombre, existe. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.